poder relacionarlo con sujeto de atención. Fíjense cómo los medios de comunicación moldean el pensamiento, ¿sí? Moldean el pensamiento. Entonces, acuérdense cuando hablábamos de la cajita y el laberinto con el ratoncito, ¿no? Piensen, tomándolo de las culturas, piensen la cantidad de norteamericanos que votaron a Donald Trump. No es una dictadura, chicos, es una democracia, lo eligió la gente. De alguna manera esa gente estuvo seteada por ese sistema, un sistema donde se naturaliza, ¿no? A partir justamente de estímulos que van condicionando el aprendizaje, se naturaliza que un chico está desde que nace hasta que tiene uso de razón, acostumbrado a que va al Walmart y encuentra armas, ¿sí? Piensen eso, cultura y estímulo, a repetición. Si yo, de chiquito, me acostumbro a que el arma es algo, es parte del paisaje, y no es una herramienta peligrosa que yo puedo usar para matar a otra persona, además de para cazar, porque se amparan en, no, portamos armas porque somos cazadores, que también es polémico, ¿no? Andar matando animales por diversión, para colgarlos en la pared, pero bueno. Se amparan muchas culturas norteamericanas en porto arma porque en realidad caso, no es para matar gente. Bueno, bárbaro. Pero piensen, ¿qué pasa con un chico que se cría acostumbrado a que el arma está en la, no sé, en un supermercado? En el paisaje. Es parte del paisaje, el arma, el uso de un arma, ¿no? Cualquiera puede portar un arma, básicamente, en Estados Unidos. No, para él es normal. Exactamente. Y ahí está la educación condicionada también. Un chico en Argentina... Esa también es una construcción. Totalmente. Esa también es una construcción. Totalmente. Son las oportunidades que tiene ese chico. Pero fíjense, ¿qué pasa cuando un estímulo se repite tanto? Te haces callos. Entonces no te impresiona un arma, le perdés el miedo. ¿Sí? De ahí a perderle el respeto hay un paso, y de ahí a que cualquiera consiga un arma en cualquier supermercado hay otro paso, y de ahí alguien tiene un mal día, se le salta un tornillo, hablando mal y pronto, actúa el cerebro reptil, no tiene control de impulsos, se compra un arma, y ahí tenemos las masacres que suceden en Estados Unidos, sobre todo entre estudiantes. Pero fíjense cómo eso está condicionado de alguna manera en el aprendizaje de esta gente. ¿Lo ven? Esto del estímulo y la respuesta y los aprendizajes condicionados, ¿cómo se relacionan también con lo cultural? ¿No? Porque si a uno le acercaron un arma cuando era chico, yo salía corriendo, a mí me moría de miedo, yo me moría de miedo, y eso que tengo familia de campo, que están acostumbrados a los cuchillos, por ahí lo máximo que he visto fue un rifle, ¿no? Pero para cazar. Pero realmente una persona que está expuesta a este estímulo y le va perdiendo el respeto y va aprendiendo a usar un arma de chico, ¿sí? Es parte de su condicionamiento social, es parte de su condicionamiento social. En una cultura donde está permitido, y las encontrás en cualquier lado, las armas, cualquiera puede portar armas básicamente, no es extraño después que se produzcan las cuestiones que se producen, ¿sí? Porque yo me hago caso. Se naturaliza, totalmente. ¿Ven ahí cómo se engancha con el tema del conductismo eso? Sí. Los demás, que están muy calladitos. Sí, profe, sí. ¿Se va entendiendo? Sí. Profe. Sí, se entiende. Así como estamos condicionados para movernos en el supermercado, ¿no? Que hablamos las últimas clases, bueno, también se nos condiciona la educación con esto de si es natural o no portar un arma, por ejemplo. Me pasa, profe, también que allá tiene que ver también con su forma de vivir, porque, por ejemplo, a veces donde chicos que portan armas las usan para un futuro enfrentamiento, una batalla, una guerra. Sí, en cambio acá un chico está con un arma y es para robar el kiosco. Bueno, es que por eso digo, el problema es cómo se naturaliza el aprendizaje, ¿no?, del uso de armas en criaturas.
En Irán pasa lo mismo, los chicos portan rifles, fusiles y armas desde chiquitos, por eso digo que ahí está el condicionamiento, ahí está el condicionamiento, así se entrena también a la gente, ¿no? ¿No? El estímulo a repetición, acostumbrarme a algo hasta que resulta natural en mi vida, como si fuera el cepillo de dientes es el arma, parte de lo cotidiano. Por eso hablamos Claro. de educación. Más que ellos están constantemente todos con el tema de la guerra, Bueno, constantemente. Claro, en Estados Unidos se vive una guerra constante, no solo entre sus mismos habitantes, sino también con todos los países. Hay mucha discriminación con el tema también del iraní, el totalmente. iraquí, bueno, no solo por también lo que pasó por las Torres Gemelas, que los entiendo, pero yo fui a Estados Unidos y bueno, te hacen controles, un montón de controles en el aeropuerto, y hay gente que no permiten entrar solo por tener apellido árabe. Totalmente. Y es como, quizás no tiene nada que ver, quizás viene de familia, quizás nació en otro país, pero lo discriminan por eso. Sí. Y en este caso el representante ahora del país, que es Estados Unidos, es Donald Trump, que no es un ejemplo a seguir claramente, es porque fomenta la discriminación, fomenta el uso de armas, y si alguno vio los discursos que él hace, son todos fomentados a la guerra, por ejemplo, comparado con el anterior presidente que era Obama. Donald Trump está muy en contra de la homosexualidad, que bueno, eso no comparto, pero también algo que demostró en sus discursos es el machismo. Totalmente. Hay una frase que él dijo en uno de sus discursos, que hay que agarrar a las mujeres por sus partes. Sí, y lo ha para hecho, controlarlas. Lo ha hecho, ha tocado, ha tocado dicho mujeres inapropiadamente en público. Sí, es asqueroso y hay muchas mujeres que lo siguen, otros también condicionadas, pero algo que salió a la luz en una entrevista que él hizo al público con su hija, que le preguntaron, bueno, ¿cuál es la relación que tenés con tu padre? Y ella dijo, bueno, me gusta el golf igual que a él. Y a él le preguntaron, ¿qué relación tenés con tu hija? Y él respondió, y bueno, diría que el sexo, pero es mi hija. Es un desubicado. No, un horror. Sí, y eso lo podemos ver, lo buscan y lo ven, sí. Y ese es el que está representando a Estados Unidos, y eso también es lo que causa esta diferencia, esta ira también entre sus mismos ciudadanos. Pero, claro, mismo la periodista china, cuando le hizo una pregunta y le dijo, y bueno, pues entonces, ¿por qué no le preguntas? No le dijo, entonces, le dijo, entonces, ¿por qué vos me estás justamente preguntando esta pregunta? Por el tema del coronavirus. Sí, o sea, básicamente porque era China. Sí, pero por eso porque era China, sí. Esto del aprendizaje en las masas, que se borra el pensamiento crítico, ¿sí? Esto de la repetición de discursos, acciones, todo lo que sirva como estímulo, que funciona a repetición y lo aprendo desde chiquitito, después se activa automáticamente y no lo pienso. Yo me levanto a la mañana y me lavo los dientes, ¿sí? Está totalmente condicionado, ya casi como un acto reflejo, es un aprendizaje condicionado. Bueno, a nivel cultural también se generan las mismas cuestiones de repetición y acción por condicionamiento. Es así. Esto, tomando un poco lo que planteaba Karen, esto de vivir a nivel cultural en estado de guerra constante entre ellos, con el afuera, el enemigo siempre es el distinto, el otro, todos, ¿no? Son los enemigos posibles. Este tipo de política a nivel educacional sirve para entrenar, ¿sí? El conductismo está basado básicamente en esto y sirve para el entrenamiento de los soldados. ¿Para qué? Para que cuando ven el blanco, ¿sí? No piensen que hay una persona del otro lado, es un blanco al que hay que destruir. Esa es parte de la técnica del conductismo, ¿no? Que se suele llamar el lavado del cerebro. Creo que ni siquiera está usada la palabra, ni siquiera se usa el concepto de cerebro. Acuérdense, es una caja negra. Estímulo, respuesta. Estímulo, respuesta. ¿Por qué se entrenan tanto los drones? ¿Por qué se entrena tanto con drones a los soldados norteamericanos? Bueno, tienen cerebro. Claro, pero para pensar como el hombre. ¿Se les ocurre cuál es el fin? Será porque ya no tienen límites, pueden traspasar las barreras, pueden llegar más allá. Pueden llegar más allá, sí, esa es otra. Pueden invadir.
pueden invadir los drones si se permiten. Pero también lo que más permite es que cuando yo más me acostumbro a manejar un dron de ataque, ¿sí? Más me separo del concepto de humanidad. Entonces, el soldado que está entrenado, condicionado para eso, cuando está atacando, lo leí en un par de investigaciones, lo que siente es que está jugando un videojuego. Entonces, los blancos no son personas, ¿sí? Son blancos, por eso se habla del target. Le disparan a una pantalla, no tiene empatía, exactamente. No tiene empatía. Entonces, como no tiene empatía, es como, dije, como si fuese que no tiene cerebro para pensar en el otro, No ¿no? se piensa, por eso se habla de caja negra en conductismo. Se le dispara a una pantalla, y es como si fuera un videojuego. Entonces, del otro lado no hay humanidad, hay target, que lo tengo que derribar, ¿no? Pero piensen en un chico criado en una cultura de excesiva violencia, excesivo videojuego, y después va a ser soldado norteamericano, y obviamente que le va a resultar natural todo esto. Y va a poder disparar un dron, reventar una aldea, sin que se le mueva un pelo. ¿Se ve ahí eso? Cómo se va generando, ¿no? También desde el conductismo la educación y el entrenamiento de las personas. Yo quería hablar un poquito igual del psicoanálisis, pero mínimo, para que dejarlo abierto, porque es justamente la ciencia donde se cuestiona esto de la caja negra entre el estímulo y la respuesta, ¿no? Para el psicoanálisis hay todo un campo del cerebro y de la conciencia que no está explorado, ¿sí? Y todo un mundo interno en el ser humano que se llama el inconsciente, que lo fueron estudiando los psicoanalistas, un poco para oponerse a lo que era el conductismo, justamente, ¿no? Todo el área inconsciente que hay en el ser humano, que básicamente es, esperen que entraña ahí, básicamente es toda una zona de nuestro psiquismo que no está explorada. Entonces ahí es donde se produce lo disruptivo en la famosa caja negra del conductismo. ¿Sí? No somos ni tan predecibles, ni tan amaestrables, ni tan fáciles para que se nos lave el cerebro, porque hay toda una zona que se llama inconsciente, que dicen que la descubrió Freud, no es así, pero bueno, pongámosle. Pero digamos que fue quien empezó a entender esto, ¿no? De cómo había todo un mundo interior del cual la persona no era consciente. Y se manifiesta a partir de un montón de cuestiones que surgen en los sueños, ¿sí? En los actos fallidos, en las fantasías que tiene el ser humano, a partir de acciones que cometemos sin darnos cuenta, en algunos síntomas, ahí es cuando está hablando el inconsciente. Entonces, sí somos fáciles de entrenar y de moldear a puro estímulo y respuesta, pero siempre hay una zona donde no hay acceso al conductismo, por decirlo de alguna manera. Todos sueñan, ¿no? Todos sueñan. ¿Se acuerdan de sus sueños? Siempre. Es horrible. Depende, sí. Depende, a veces sí, a veces no. Tal cual. Bueno, ahí está el ejemplo más claro de cómo aflora nuestro inconsciente. Todo eso que está por debajo de la conciencia. Todo el contenido, ¿sí? Todo el contenido inconsciente aflora en nuestros sueños. Y ahí se juntan cosas que vimos durante el día. Por eso recomiendo no ver noticieros antes de dormir, porque quedan en el inconsciente esos contenidos, ¿no? Cosas que teníamos reprimidas, ¿sí? Estímulos que pasaron de largo y sin embargo yo pensé que no habían llegado y llegan desde algún lugar y después se disparan. Todo eso aflora en el sueño. Por eso los primeros psicoanalistas trabajaban tanto con interpretar los sueños de las personas, porque es como la forma más rápida de acceder al inconsciente. Yo les doy un ejemplo bien claro para justamente lo que es la profesión de ustedes. Yo puedo trabajar en un estudio del sueño. ¿Saben lo que es un estudio del sueño?
A ver, ¿Qué sería? Miriam, contanos, vos que conocés. No, pues creo que alguna vez escuché que se analiza el sueño, se lo trabaja, se lo explora, Sí. Hijo, pero basta. no. Perdón. ¿Es donde te hacen entrar en un estado de somnolencia? Ahí está, bien, bien, ahí está. ¿Y qué se suele evaluar en un estudio del sueño? Vieron que está lleno de máquinas la persona, le ponen electrodos Claro, por todos el lados. inconsciente, El ritmo el inconsciente cardíaco mismo. para ver si está teniendo emociones fuertes, están viendo también el cerebro, porque Exactamente. bueno, mientras más actividad del cerebro, más está iluminado cuando sacan tipo la radiografía. Exactamente. Fíjense cómo un estudio del sueño quiere evaluar, por ejemplo, si la persona tiene apnea de sueño, ¿no? Que deja de respirar y el cerebro deja de oxigenar durante este momento. Si tiene convulsiones, si hay algún trastorno del sueño donde se despierta de golpe, si hay pesadillas. Pero pensemos en el estudio del sueño como algo bien conductista. ¿Por qué? Porque yo puedo medir justamente el ritmo cardíaco, la respiración, la alteración en las ondas cerebrales, ¿sí? Puedo hasta determinar si la persona tiene una pesadilla. Van a ver cómo, si alguna vez participan de uno asistiendo, se ve, ¿no? Como el electrocardiograma, el electroencefalograma, todo. Todo eso lo podemos medir y lo podemos cuantificar, ¿sí? Ahora bien, eso es bien conductista, porque yo puedo tener 5 sujetos, 5 pacientes, y medir a la misma hora, en el mismo momento, si entran en el estado de sueño REM, que es el sueño profundo, si logran la relajación suficiente como para entrar en estado de sueño profundo, si no la logran, si hay apnea, si no hay apnea. Puedo medir a las 5 personas a la vez, ¿sí? Puedo incluso medir si están teniendo pesadillas a partir de las ondas cerebrales, ¿sí? ¿Qué se activa y qué no se activa? Piensen en lo reptil y lo emocional, como si a uno se le activa en estado de conciencia, en el sueño pasa igual, ¿sí? Puedo determinar y decir, de los 5 sujetos hay 3 que a tal hora están teniendo pesadillas. ¿Va? ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Sí, sí. Bien. Lo que nunca, y ahí entra el psicoanálisis a meter el dedo en la llaga de tanto experimento, lo que nunca voy a saber a ciencia cierta, si el paciente no me lo manifiesta, ¿qué va a hacer? Lo que está soñando. Exactamente, ¿con qué soñó? ¿Qué le produjo tanto miedo? ¿Qué imagen, qué sonido, qué contenido onírico fue lo que le produjo tanto miedo para generar esa descarga física que yo puedo medir? Ahí entra el inconsciente y ahí entra el psicoanálisis, a averiguar si todo aquello que tenemos como por debajo, el contenido, lo que nos genera miedos, fobias, pesadillas, o cosas buenas también, ¿no? Cuestiones que afloran cuando estamos dormidos, cuestiones que afloran cuando se consumen sustancias. También ahí aflora el inconsciente, ¿sí? Les va a pasar trabajar con pacientes en estados alterados de conciencia, que afloran un montón de cosas cuando se baja la barrera de la represión cerebral, ¿no? Cuestiones que afloran en cualquier momento donde se entra en un estado alterado de conciencia. Ahí aflora lo inconsciente, ¿sí? Puede ser el sueño, alguna droga, alguna sustancia, puede ser la falta de sueño, que la persona ya empieza como a distorsionar la realidad de lo que realmente está pasando. Bueno, el alcohol produce a veces esos estados de inconsciencia, ¿sí? Entonces se baja la barrera y sale lo que estaba adentro, guardado. Las drogas alucinógenas producen estos estados alterados de conciencia, y ahí también aflora el inconsciente, lo que estaba guardado, ¿no? Por eso digo, se puede medir lo que pasa a nivel fisiológico, en un estado alterado de conciencia. El contenido es único, de cada sujeto, y no me queda otra más que confiar en el relato del paciente. Porque a cada uno le dan miedo distintas cosas. Y son cuestiones que afloran, ¿no? En el momento en que se entra en un estado alterado de conciencia. Hay obviamente pesadillas que son comunes a todos, porque ahí hablamos ya casi del inconsciente colectivo.
Pero después lo que está dentro de cada uno aflora en estas situaciones límites, estados alterados de conciencia, cuando dormimos. Esto de, fíjense, los llamados actos fallidos. Yo después les voy a pasar el material, pero la hipnosis es un estado alterado de conciencia también, ¿sí? Donde afloran contenidos que estaban como ahí ocultos en la persona. Pero piensen algo simple, lo que se suelen llamar actos fallidos. ¿Qué significa? Que te traiciona el inconsciente. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo, es un acto fallido y es un lapsus también, esto como una cosa del lenguaje que se produce, que te traiciona el inconsciente. Le decís el nombre de tu actual pareja, de tu pareja anterior a la pareja actual. Eso es una traición del inconsciente. Eso es una traición del inconsciente, ¿no? Claramente. De no querer ir a un lugar y sin embargo, como que tengo todo preparado, igual llego tarde. Como que me boicoteo sin darme cuenta. Y pierdo las llaves, me quedo encerrado adentro, me quedo encerrado en el ascensor, tenía las llaves en la mano y no sé justo dónde las dejé. Esos son los actos fallidos, donde nuestro inconsciente nos está diciendo, no tenías ninguna ganas de ir a ese lugar. Ninguna gana. Bueno, ese es el inconsciente, perdón. Basta, papelonero, basta. Perdón, está enloquecido, me está arruinando todos los muebles, enloqueció, basta. Perdón. Tengo el gato totalmente enloquecido. Bueno, esas son las tradiciones del inconsciente. ¿Se dan cuenta? ¿Se va entendiendo cómo es la idea? Sí, profe. Digamos, cuando uno no lo piensa. Claro, porque escapa al raciocinio de la corteza, ¿sí? Escapa a los estímulos condicionados el inconsciente, escapa. Son todas cosas que tenemos guardadas. En el inconsciente hay recuerdos lindos y recuerdos malos. Hay fantasías, hay miedos, hay fobias, hay pensamientos espantosos, hay pensamientos hermosos. Pero bueno, aflora de distintas maneras, ¿no? Ya sea cuando una persona está soñando, si consumió algún tipo de sustancia. Hay un montón de artistas que han generado obras de arte absolutamente en estados alterados de conciencia por sustancias, ¿sí? Y sin embargo son obras de arte maravillosas, o sea que no todo lo que hay en el inconsciente es malo. Ojo ahí también, ojo ahí. Porque hay como una creencia de que en el inconsciente está todo lo feo del ser humano y lo tenemos guardado. No es tan así, no es tan así. Si no, todos tendríamos pesadillas todo el tiempo. Y no es así, a veces soñamos cosas lindas. Pero bueno, lo que se tiene que producir para que salga a flote es justamente un estado alterado de conciencia, ¿no? Una alucinación, básicamente, es como una proyección del inconsciente en un paciente que está con un brote psicótico de repente, ¿no? Y pueden ser imágenes que lo atormenten, o puede estar alucinando con cosas hermosas, pero uno tiene que estar escuchando qué es lo que nos dice el paciente. ¿Se va entendiendo ahí? Sí, profe. Sí, profe, re clarita. Sí, después les voy a pasar el material para ver esto, y después les paso la consigna para trabajar para el examen. Pero tiene que ver con, relacionándonos un poquito con lo primero que habíamos visto, con que es como que la corteza, ¿sí? ¿Vieron la parte cerebral, racional? Bueno, es como que nuestra corteza ahí dejara de funcionar, ¡pum!, y aflora todo lo que está en el inconsciente, aflora de golpe. Pasa también en las situaciones límites, que uno no sabe cómo va a reaccionar, uno no sabe cómo va a reaccionar tampoco. Entonces, a veces uno, ¿vieron cuando te dicen, si te roban, dale todo, no te resistas? Bueno, uno está condicionado desde el conductismo a eso. Y en el momento uno no sabe qué puede hacer, porque ahí aflora lo que se nos puede disparar desde el inconsciente, no sabemos qué puede ser. Y por ahí ¡pum!, te enojaste y lo agarras a piñas al que te quiso robar. Uno nunca sabe realmente cómo puede reaccionar. Por eso fíjense cómo en las situaciones sociales de caos, ¿no?
afloran estas cuestiones también, afloran estas cuestiones. Esto que yo decía casi a nivel cultural que pasó en Estados Unidos, ¿no? Todo lo que es el odio racial y los recuerdos traumáticos que quedaron en familias afroamericanas y se fueron transmitiendo por generaciones, en generaciones, en generaciones. No es gratuito todo eso. Sí queda en algún lugar del inconsciente guardado, todo ese dolor, el trauma, la esclavitud, ¿no? Los malos tratos. ¿Y qué basta? Un estímulo chiquitito, ¡pum! Y explota todo. Entonces significa que no estaba olvidado todo eso. Y ahí lo ligamos con esto de que el inconsciente nunca olvida. Yo puedo tener un recuerdo muy sepultado, muy sepultado. Basta un estímulo así, ¡pum!, para que salga todo. Nunca olvida el inconsciente, nunca. Lo podemos tener reprimido, el recuerdo, pero no se va. Piénsenlo con algo lindo. ¿Les pasó alguna vez sentir un olor y que te haga acordar, te traiga un recuerdo de golpe y te emocionás? ¿O una canción? Sí, totalmente. Profe. Un olor. Los olores, es como en la película Ratatouille, que va el crítico, prueba el plato y se emociona porque le hace acordar a una comida de su infancia. Bueno, entonces ahí está el inconsciente en acción también, aflora de golpe ante un estímulo, algo que creíamos que estaba olvidado, y de repente sentís un olor y se te pianta un lagrimón, porque te hizo acordar una situación, te hizo acordar a alguien, y uno creía que ese recuerdo estaba ya olvidado, ¿no? Entonces fíjense cómo está ligado más a lo que es la amígdala y el cerebro reptil, que están cerca de nuestros centros de gusto y olfato, que a la corteza del inconsciente. Es más simple que la corteza. ¿Se va viendo la ligazón de lo que sería como si fuera una aplicación, el inconsciente y el cerebro, la computadora? Sí. Bueno, es como una aplicación que se activa cuando quiere. escapa al control, a la represión social, escapa a nuestro propio control, justamente. La corteza se encarga de querer controlar todo, ¿sí? El conductismo se encarga de querer tener a las masas totalmente controladas, y de repente hay un estímulo que, ¡pum!, generó que exploten un montón de cosas que había guardadas. Bueno, es lo mismo. Es lo mismo a nivel social, a nivel intrapsíquico, como se suele decir. Por eso se habla también del inconsciente colectivo, ¿no? Que no lo trabajó Freud, lo trabajó Jung, y es maravilloso también, porque si no, no existirían los sueños, que todos soñamos con cosas parecidas muchas veces, ¿no? Ahí están todas esas cuestiones inconscientes. ¿Se va entendiendo hasta acá? Porque les di un montón de información junta. Sí, profe, va bien. Sí, se entiende. Buenísimo, buenísimo. ¿Alguna duda de cómo se va manifestando el inconsciente? ¿O qué es? No, ninguna, profe. No, todo por re mi clarito, parte. profe. Sí, la verdad que sí. ¿Qué cosa? No escucho, perdón. ¿Qué cosa? Que No, que todo bastante re clarito. claro. Ah, Sí, buenísimo, claro. buenísimo, bárbaro. Bien, entonces, ahora con toda esta información vamos a sumarla al material que les voy a pasar y se tienen que animar a hacer el trabajo de evaluación. Pero obviamente estoy para todas las dudas que tengan. Pensemos en películas, a mí me gusta mucho trabajar con películas. Les dejo dos para que vayan pensando, que yo las suelo pasar en clase, pero bueno, no estamos en una situación usual. Que una es Huye, no sé si la vieron. Ah, sí, sí. Se ve todo lo que venimos viendo hasta ahora de sujeto de atención está en esa película. Ahora por WhatsApp les termino de contar por qué, porque ya se nos corta. Y la otra es la película Fragmentado. No sé si la vieron. Ah, esa la quería ver, no la pude ver. Bueno, también la suelo pasar en clase. Se ve mucho todo esto, ¿sí? Todo lo que es conductismo e inconsciente. La idea sería que trabajemos con alguna de esas dos, como va a ser en grupo también, ¿sí? Yo les voy a tratar de conseguir el link a las películas para pasárselos, ¿sí? Así las pueden ver.
Buenísimo. Bien, ahora cierro acá, nos vemos en un ratito en comunicación, ¿sí? Y después les digo bien la consigna para sujeto. Pero quédense tranquilos que van a tener todo el material para trabajar. De acuerdo, profe. Buenísimo. Un Buenísimo. besote, nos vemos Hasta en un luego. ratito. Chau, chau. Hasta luego.